Cada semana celebraremos la época más maravillosa del año, con un enfoque diferente y especial. Recordaremos que la Navidad es acerca de un bebé, Jesús, que al venir cambió al mundo para bien. Por eso, la Navidad es promesa, presencia y paz. Muy buenos días, Iglesia Sugar Creek. Es un privilegio saludarles. Mi nombre es Ender Palencia. Tengo el honor de servir en esta iglesia como pastor de misiones. Y en nombre del pastor Juan Carlos y el resto del equipo pastoral, queremos darle una vez más una bienvenida a este servicio. Aquellos que están viéndonos por el internet y están presentes, estamos felices de que pudieron adorar al Señor con nosotros. Y wow, qué trabajo tan maravilloso, ¿verdad? Nuestro equipo de adoración ha trabajado muchísimo en preparación para este servicio, así que démosle gracias, Señor, por el trabajo que ellos han hecho. Saben, yo quiero comenzar este mensaje haciéndoles una pregunta el día de hoy. No tienen que responderme, de hecho no me respondan a mí, pero sean honestos con ustedes mismos. Dentro de sus corazones examinen y respondan honestamente lo que les voy a preguntar. Ya quedan 2 semanas para la Navidad, ya falta muy poco para la Navidad y la pregunta es esto: ¿te sientes feliz? ¿Te sientes alegre de celebrar la Navidad como hemos cantado? O tal vez no te sientes tan feliz, tal vez no te sientes tan alegre como en otras Navidades o como otras personas a tu alrededor se sienten. Otra vez no tienes que responderme a mí, pero examina tu corazón y trata de ver qué está sucediendo dentro de ti en este momento. Porque en un salón tan grande como este, habiendo tantas personas en este lugar, yo me imagino que hay personas que sí se sienten muy felices, alegres y listos ya para festejar la Navidad. Pero también hay personas que tal vez no se sienten de esta manera. Tal vez se sienten angustiados, se sienten acongojados y preocupados inclusive por lo que están viviendo. Y yo me atrevería a decir que la respuesta que tú diste, si dijiste que estás feliz o si estás triste dentro de tu corazón, se basa en las circunstancias que estás viviendo en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que si las cosas están marchando bien en tu vida, si el trabajo está bien, tu relación con tus familiares está bien, tu salud está bien, entonces probablemente tú eres de lo que dijiste: sí, yo estoy feliz, estoy listo para celebrar la Navidad. Pero si las cosas no están marchando de la manera que a ti te gustaría que estén marchando, las cosas no están marchando bien, hay un problema de salud o financiero o emocional, entonces probablemente tú estás en el grupo que dijo: ¿sabes qué? No me siento tan bien esta Navidad. Y otra vez, es normal, somos seres humanos y como seres humanos tendemos a sentirnos de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Si las cosas están marchando bien, entonces nos sentimos bien. Y si las cosas no marchan tan bien, entonces no nos sentimos bien. Y por esta razón muchas veces vivimos en un sube y baja de emociones. A veces estamos muy bien y de un momento a otro cambian las circunstancias y no estamos tan bien y vivimos así para arriba y para abajo. Pero hermanos, cuando estudiamos las Escrituras, cuando abrimos la palabra de Dios y conocemos a Dios, nos damos cuenta de que Dios en realidad quiere que mantengamos algo en nuestro corazón que la Biblia llama gozo. Y a lo largo de la Navidad escuchamos mucho esta palabra, la palabra joy o gozo en español. Y esa palabra gozo describe una alegría que trasciende las circunstancias que estamos viviendo. Es decir, el gozo te permite experimentar alegría y tranquilidad en tu corazón a pesar de las circunstancias que estén viviendo. Sea que las cosas estén bien o que estén mal, tú sientes esa alegría. No quiere decir que vas a estar sonriendo todo el tiempo, pero quiere decir que experimentas tranquilidad y gozo dentro de tu corazón porque sabes quién está en control y a cargo de tu vida. Y eso es lo que Dios quiere que experimentemos, no solamente esta Navidad, sino en todo y cada uno de nuestros días.
Pero saben, he descubierto que para nosotros poder experimentar esto, para poder experimentar gozo, en vez de vivir en este sube y baja de emociones, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el lugar correcto. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios y en sus promesas y no en nuestras circunstancias. Ese es el primer punto que quiero que vean allí, que para experimentar el gozo que Dios quiere darnos, debemos confiar en Dios y sus promesas y no en lo que nuestras circunstancias aparentan. Cuando ponemos nuestra esperanza en las circunstancias, entonces vamos a vivir este sube y baja de emociones. Pero cuando sabemos que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas, entonces pase lo que pase, podemos mantener y experimentar ese gozo que Él quiere que experimentemos. Ahorita estamos en una serie de Navidad que hemos titulado La Navidad es, porque estamos descubriendo algunas cosas que la Navidad nos trae. Y la semana pasada el pastor Joel habló acerca de que la Navidad es presencia, porque en la Navidad experimentamos el hecho de que Dios vino a habitar entre nosotros. Y hoy es el segundo mensaje y vamos a ver que la Navidad es promesa. Porque Dios en el nacimiento de Jesús cumplió la promesa que Él había hecho muchísimo tiempo de enviar a alguien que venía a liberarnos de la necesidad más grande que teníamos, el perdón de nuestros pecados. Y porque Él cumplió esa promesa, entonces tú y yo podemos experimentar este gozo del cual les estoy hablando. Hoy vamos a descubrir la historia de un hombre que en medio de las circunstancias pudo experimentar gozo, porque él sabía que Dios cumplía sus promesas. Y esta historia la encontramos en la Biblia, en un libro que se llama Lucas capítulo 2. Y si tienes Biblia puedes ir ahí, en un ratito voy a leer, pero los textos están en la pantalla también para aquellos que no tienen Biblia. Pero antes de leerlos quiero darles un poquito de contexto. El mundo salió, las cosas salieron de una manera que no era la que Dios quería. Los seres humanos decidimos desobedecer, decidimos pecar a Dios y por lo tanto eso trajo mucho dolor y mucho sufrimiento. Y Dios escogió a un pueblo para decir, de este pueblo va a venir el Mesías, el Salvador. Yo he prometido a alguien que nos va a liberar. Y este pueblo también tuvo un sube y baja de emociones, los vemos a lo largo de toda la Biblia. Y para el tiempo que nace Jesús, ellos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Y era una terrible situación, estaban listos ya para experimentar la libertad. Estaban deseosos de que este Mesías viniera a liberarlos y naciera y que Dios cumpliera su promesa. Y efectivamente, lo que celebramos en la Navidad es que Dios cumplió su promesa. Dios se le aparece a una joven virgen llamada María y le dice, María, Dios te ha concedido su favor. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a quedar embarazada con el Hijo de Dios. Luego se le aparece también al prometido de esta joven, un joven carpintero llamado José. Y le dijo a José, José, por favor, no tengas miedo de casarte con María. A pesar de que está embarazada del Hijo de Dios y te hemos elegido a ti para que tú seas el padre terrenal de este niño. Y efectivamente María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. José y María se casaron y cuando ya se acerca la fecha de que Jesús nazca, el Imperio Romano manda a que todos los hombres judíos vayan a su lugar de nacimiento para participar de un censo. Y esto obliga a que José viaje hasta un pequeño pueblito donde él nació llamado Belén. Y cuando estaban en Belén, María entra en labor de parto y Jesús tiene que nacer en este pesebre que tantos conocemos. Jesús nace y cuando nace Jesús, Dios cumple su promesa. Y lo que vamos a ver en la historia de hoy es que Dios afirma que Él es la promesa, que Jesús es el bebé prometido. Mira lo que dice el versículo 21, dice así en Lucas 2. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Esta historia sucede unos días después de la primera Navidad, después del nacimiento de Jesús. Y dice que al 8º día, tal como exigía la ley judía, José y María fueron a llevar al bebé para que él pudiera ser circuncidado. Y en ese momento es cuando se les daba el nombre a los bebés judíos. Y dice que ellos le dieron el nombre que el ángel le había pedido que le dieran antes de ser concebido. Y el nombre era Jesús. Cuando el ángel se le apareció a María, no solamente le dijo que ella debía o que iba a traer al mundo a este bebé, sino también le dijo que debía llamarlo Jesús.
Y el nombre en la cultura judía era algo sumamente importante. Los nombres traían significado. El nombre de Jesús viene de la palabra Yeshua en el hebreo, que significa el Salvador. Es decir, el ángel le dijo a María, tú tienes que ponerle el nombre Jesús porque Él es el Salvador. Y específicamente le dijo, Él salvará a su pueblo de su pecado. Y cuando María y José presentan a Jesús, Él es circuncidado y le dan el nombre que el ángel había pedido que le dieran. Entonces ellos estaban afirmando, creemos que estamos convencidos porque hemos vivido un milagro, que este bebé es Yeshua, Él es el Salvador del mundo. Dios estaba cumpliendo la promesa. Y este momento debió haber sido un momento de gozo, un momento de alegría para el pueblo. Pero la realidad es que cuando estudias el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús, la gran mayoría de personas no se dieron cuenta de quién era este bebé, no experimentaron el gozo de la Navidad. Hubo algunos pocos que pudieron experimentar el gozo que trae la Navidad, pero la gran mayoría de personas no lo experimentaron. Y aquellos que no lo experimentaron, ese gozo, el entender que ya había nacido el Mesías, no lo experimentaron porque ellos estaban confiando en las circunstancias que estaban viviendo en lugar de confiar en Dios y de confiar en sus promesas. Pero en medio de todo esto hubo alguien que sí pudo experimentar el gozo. Y a lo largo de lo que sucede en esta historia que vamos a ver que hay 4 cosas acerca de las promesas de Dios que nos ayudan a entender cómo Dios cumple sus promesas. Y que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo podemos experimentar gozo porque Él es Dios y Él está en control. La primera cosa que quiero que veamos es que Dios cumple sus promesas de acuerdo a su plan y no a nuestras expectativas. Dios cumple sus promesas de acuerdo a su plan y no a nuestras expectativas. La mayoría de personas tenía una expectativa de cómo debería verse este Mesías. Ellos esperaban un líder militar o un líder político que los liberara de la opresión de Roma y por lo tanto ellos pensaban o tenían la expectativa de que este bebé debía nacer en un palacio real o debería ser el hijo de algún militar influyente para que pudiera crecer y ser un líder militar también. Pero como ya vimos, este bebé no nació en un palacio real, nació en un pesebre. Y no solamente eso, sino que no era el hijo de alguien influente para muchos. Era el hijo de una joven virgen que decía que había quedado embarazada antes de casarse. Y el hijo también adoptado de un carpintero. Y por lo tanto, la gran mayoría de personas cuando vieron al bebé ni siquiera se dieron cuenta de quién era. Miren lo que dice los versículos 22 hasta el 24. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Vemos que José y María seguían cumpliendo lo que la ley exigía. No solamente fueron a circuncidarlo al día 8, que era parte de lo que se exigía, sino que también en el día 40, después del nacimiento de Jesús, ellos fueron hasta Jerusalén, hasta el templo, para poder llevar un sacrificio de purificación. Según Levítico capítulo 12, que es la ley de Moisés, la ley judía, la ley exigía que las personas o las mujeres que daban a luz pasaran por un proceso de purificación que duraba 40 días. Y el día 40 ellos entonces ofrecían un cordero y un pichón de paloma como sacrificio para ellos poder ser purificados. Esto es lo que la ley pedía. Y lo que acabamos de leer, cuando dice que ellos fueron hasta Jerusalén para ofrecer sacrificio, esto era lo que ellos estaban haciendo en este momento. Era el día 40, estaban cumpliendo con la ley y ofreciendo el sacrificio. Ahora, aquellos que prestan atención tal vez notaron que yo dije que el sacrificio debía ser un cordero y un pichón de paloma, pero el texto que leímos dice que ellos trajeron 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. Eso no fue una equivocación.
la ley en Levítico 12, en el versículo 8 específicamente, hacía una salvedad para las personas de bajos recursos. Las personas que no podían comprar un cordero porque costaba mucho dinero, se les daba la oportunidad que en vez de traer un cordero y traer un pichón de paloma, trajeran 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. Esta era la opción para las personas más pobres, podemos decirlo así. Tal vez te preguntan, Ender, ¿y por qué estás diciendo todo esto? Te lo digo para que veas que la mamá y el papá de José no eran personas de muchos recursos económicos, no eran personas muy influyentes económicamente hablando, eran personas relativamente pobres cuando hablamos de finanzas. Lo que quiere decir es que la gran mayoría de personas probablemente cuando las vieron en el templo ni siquiera los notaron. El templo era un lugar muy concurrido, era el centro cultural, religioso, político y comercial del pueblo judío. Todos los días había muchas y muchas personas en el templo porque iban a hacer diferentes transacciones. Y este día que José y María llevaron a Jesús y trataron de ofrecer el sacrificio no era la excepción, había muchas personas en el templo. Pero a pesar de que había muchas personas en el templo, la grandísima mayoría de personas ni siquiera notaron el hecho de que la promesa de Dios estaba allí entre ellos. El Salvador del mundo, el bebé prometido, estaba allí y la gran mayoría de personas no lo notaron. ¿Por qué no lo notaron? Porque ellos lo que vieron fue una pobre familia que ni siquiera tenía dinero para comprar un cordero. Tenían una expectativa diferente de cómo se debía ver el Mesías. Pero amados, cuando estudias las Escrituras te das cuenta de que aunque tal vez no era lo que ellos esperaban, aunque no cumplía sus expectativas, era lo que Dios tenía planeado. De hecho, 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya Dios había prometido, parte de la promesa, que este bebé iba a nacer de una pobre joven virgen. Mira lo que dice Isaías en Isaías 7:14, otra vez 700 años antes del nacimiento de Jesús. Dice así: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios prometió que Él iba a venir por medio de una joven. Esa palabra joven en hebreo, que fue el idioma original de este pasaje, también se puede traducir como virgen, la joven virgen. Es decir, Dios estaba anunciando cómo iba a nacer el Mesías. Él tenía un plan. Y aunque el pueblo tenía su expectativa, Dios tenía un plan que era mejor que las expectativas que ellos tenían. Y Dios cumple sus promesas de acuerdo a su plan y no a nuestras expectativas. Es probable que no estés experimentando gozo esta Navidad porque tú tienes cierta expectativa de cómo se debería ver tu vida en este momento. Y yo te animo a que empieces a confiar en que tal vez, aunque no se vean como tú quieres que se vean las cosas, Dios está orando y Dios tiene un plan. Y eso debería darte gozo. Esto me lleva a la segunda cosa que quiero que veamos. Y es que Dios también cumple su plan y sus promesas en su tiempo y no en el nuestro. Muchas veces desesperamos porque las cosas no están saliendo como queremos que salgan, nos apresuramos y empezamos a tomar decisiones nosotros mismos que tal vez no es lo que Dios tenía para nosotros. Y en ese proceso entonces se nos va el gozo que Dios quiere que experimentemos. Pero amados, Dios, aunque pareciera tardar, Él nunca llega tarde. Él cumple sus promesas siempre en su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Yo quiero que vea la historia de alguien que sí pudo experimentar el gozo de la Navidad. Miren los siguientes versículos. Este hombre llamado Simeón dice así, versículos 25 y 26. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Este hombre no es muy nombrado en las Navidades, pero es un hombre que conoció a Jesús en la primera Navidad, unos días después de que Jesús nació. Y este hombre, vamos a ver más adelante, sí pudo experimentar el gozo de la Navidad. Y aunque parte de estos versículos no sabemos mucho acerca de este hombre, lo que estos versículos nos enseñan es que era un hombre que sabía esperar en el tiempo de Dios. Era un hombre que entendía que el tiempo de Dios es mejor que nuestro tiempo y por eso él pudo experimentar gozo. Hay algunas características que se nos dan acerca de este hombre llamado Simeón. Dice que era un hombre justo y devoto.
La palabra devoto quiere decir que era un hombre dedicado a las cosas de Dios, dedicado a las Escrituras. Pasaba tiempo leyendo las Escrituras y tratando de entenderlas. Y la palabra justo también se puede traducir como recto, lo que quiere decir que no solamente era un hombre que leía las Escrituras, sino que era un hombre que vivía según las Escrituras. Era un hombre que caminaba con Dios, que tenía una buena relación con Dios. Era un hombre que conocía a Dios y quería agradar a Dios con su vida. De hecho, otra de las características que se nos menciona es que era un hombre con el cual el Espíritu Santo caminaba. Dice, el Espíritu Santo estaba con él. Interesante, ¿no? Era un hombre que tenía una buena relación con Dios. Y en esa buena relación con Dios, él aprendió a conocer a Dios y aprendió a esperar en Dios. Dice que en esa relación que él tenía con Dios, el Espíritu le había prometido que él no moriría sin antes conocer al Cristo. Es decir, Dios le reveló a este hombre que antes de él morir, él iba a conocer cara a cara al Cristo, al Mesías, al Salvador del mundo. Yo quiero que entiendan la audacia de creer esta promesa. Porque el Mesías prometido había sido prometido cientos y hasta miles de años antes de este momento. Y habían pasado generaciones de personas que esperaban al Mesías y no lo habían visto. Y decir, antes de yo morir, yo voy a conocer al Mesías, requería bastante fe y bastante audacia. Sin embargo, este hombre lo creía. Dice allí que él aguardaba con esperanza la redención de Israel. Esa frase, aguardaba con esperanza, también se puede traducir como esperaba pacientemente y con seguridad la redención de Israel. Es decir, él estaba convencido y seguro de que si Dios había prometido que iba a cumplir esa promesa, él la iba a cumplir. Y por eso, en lugar de desesperarse y tomar acción en sus propias manos, él simplemente caminaba con Dios y esperaba con Dios. Amados, la gran mayoría de personas esos días ya habían llegado a un punto de básicamente de rendirse, de pensar, Dios no va a enviar este Mesías que Él ha prometido. Muchos ya habían tirado la toalla, podemos decirlo de esta manera, porque las circunstancias parecían que Dios había tardado, que Dios no estaba llegando en el momento que Él debía llegar. Pero cuando estudias el nacimiento de Jesús te das cuenta de que tras bastidores Dios estaba moviendo todas las piezas necesarias para que en el momento justo y en el lugar preciso Jesús naciera. Él cumplir su promesa. De hecho, hay detalles tan pequeños como el lugar donde nació Jesús que son tan significantes. En Miqueas capítulo 5 versículo 2, lo cual fue escrito 400 años antes del nacimiento de Jesús, Dios promete lo siguiente, dice así: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. 400 años antes de que Jesús nazca, Dios promete que iba a nacer en un pequeño pueblito llamado Belén, que muy pocos conocían. Y cuando llega el nacimiento de Jesús, cuando todos pensaban que Dios ha llegado tarde, este imperio romano nos ha oprimido mucho tiempo, el mismo imperio romano ordena un censo que causa que José y María, estando embarazados de Jesús, vayan hasta Belén y en ese momento nazca el bebé prometido. Amados, el tiempo de Dios es perfecto. Aunque parezca que está llegando tarde, Dios está organizando todas las cosas y en su momento, en su tiempo, Él cumple su promesa. Si quieres experimentar gozo en la Navidad, yo te animo, mi amado, a que no desesperes. Tal vez tu tiempo es diferente al de Dios, pero el tiempo de Dios siempre es mejor que el nuestro. Esto me lleva a la tercera cosa que quiero que veamos acá en este texto, y es que también Dios cumple sus promesas según su palabra y no nuestros deseos o nuestros sentimientos. Él cumple sus promesas según su palabra y no nuestros deseos o sentimientos. Las personas alrededor de Jesús querían ver a un líder político, querían ver a un líder militar que los liberara de Roma. Esos eran sus deseos. Pero Dios había prometido en su palabra algo diferente. Él había prometido a alguien que los iba a liberar de algo mucho más grande, el pecado que los agobiaba. Y esto es lo que Jesús envió. Pero porque ellos deseaban algo diferente, no pudieron experimentar el gozo de la Navidad.
Sin embargo, Simeón, este hombre del cual hemos estado hablando, él sí pudo experimentar el gozo de la Navidad, porque él esperaba lo que Dios decía en su palabra y no lo que sus deseos tenían. Miren lo que dice los versículos 27 hasta el 32. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Podemos ver ahí cómo este hombre en medio de la multitud fue movido por el Espíritu Santo a ese día que estaban José y María allí en Jerusalén a ir al templo. Y entre todos los bebés, entre toda la multitud, Dios lo lleva a este bebé y él inmediatamente lo reconoce. Este es el Mesías prometido de Dios. Dios ha cumplido su promesa. Y podemos ver el gozo de este hombre cuando él levanta al niño y empieza a adorar a Dios, al punto de que dijo: puedo morir en paz en este momento, porque ya tengo todo lo que necesito. Mis ojos han visto la salvación de Dios. El gozo era profundo. Las circunstancias no habían cambiado. Roma seguía a cargo, todas las personas todavía se sentían oprimidas, pero él estaba viendo el cumplimiento de la palabra de Dios y por eso él estaba experimentando el gozo que estaba experimentando. Él sabía que Dios cumple sus promesas no según nuestros deseos, sino según su palabra. Él lo dice allí claramente: mis ojos han visto tu salvación. No es la salvación que yo deseo, es tu salvación, lo que tú has prometido. Dice: la salvación que tú has preparado de antemano. Sí, él sabía que Dios estaba llevando a cabo un plan, una salvación, y tal vez no lo entendía del todo, pero él sabía que el plan de Dios era mejor que el suyo. Y que su palabra prometía que él iba a traer una salvación. Y aunque las circunstancias no habían cambiado, él sabía que si Dios estaba cumpliendo su promesa, él la iba a llevar a cabo. Y estaba descansando en el Señor. Él pudo experimentar este gozo. A veces no experimentas el gozo que Dios quiere que experimentes, porque tal vez tus deseos no están alineados a los deseos de Dios, a la palabra de Dios. Y para poder experimentar gozo, les dije hace un mes esto, no es diciéndole a Dios: dame lo que yo quiero, es conociendo a Dios, conociendo su palabra, y de esta manera nuestro corazón se alinea con el de Dios, y a pesar de las circunstancias que vivimos, sabemos que Él está en control y podemos experimentar este gozo que tanto deseamos. Para experimentar gozo tenemos que aprender que Él cumple sus promesas según su palabra y no nuestros deseos. Esto me lleva a la cuarta y última cosa que quiero que veamos en este texto, y es que Dios cumple sus promesas a pesar de las dificultades. La gran mayoría de personas ese día en el templo no estaban experimentando gozo porque ellos estaban viendo las dificultades, y porque estaban viendo las dificultades se sentían derrotados, se sentían que ya no podía más. Pero amados, yo quiero que entiendas que si hay algo que es claro en las Escrituras, es que Dios cumple sus promesas a pesar de las dificultades. Y Simeón pudo anticipar esto. Quiero que vean los versículos finales allí sobre la historia de Simeón, 33 hasta el 35. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Simeón toma al bebé Jesús y él da gracias a Dios por el bebé, y inmediatamente empieza, en mi opinión, a profetizar, a decir lo que iba a suceder inspirado por Dios. Y él dice: este bebé va a causar la caída y el levantamiento de muchos. Este bebé va a ser quien revele lo que hay en los corazones de los seres humanos, es lo que dice. Él está hablando de la función que venía Jesús a cumplir, de cómo él venía a salvar a la humanidad. Y sucede algo interesante. Él mira a María directamente a los ojos y le dice: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Dice: tú vas a experimentar un dolor profundo que te va a partir el alma. Él toma a este bebé de 40 días de nacido, que los padres apenas están tratando de entender, están tratando de ofrecer sacrificios para purificarse, y él mira a la madre y le dice: va a haber un dolor profundo en tu corazón.
y la gran mayoría de historiadores y teólogos coinciden, y yo coincido con ellos, es que inspirado por Dios, Simeón estaba anticipando lo que iba a suceder 33 años más adelante. Estaba anticipando el dolor profundo que María iba a sentir al ver a su hijo amado morir en una cruz a pesar de ser inocente. El dolor que le iba a atravesar el alma al ver a su hijo, a pesar de vivir una vida sin ningún pecado y ser tratado como un criminal. Él estaba anticipando la dificultad que tanto Jesús como María iban a experimentar cuando Él muriera en esa cruz. Pero por muy dificultoso que fue ese momento, mis amados, fue justamente a través de esa crucifixión y a través de ese dolor y a través de esa dificultad que Dios selló su promesa. Porque Jesús nació sí en un pesebre, pero Él no se quedó como bebé. Él creció y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir. Y después de vivir una vida perfecta, entonces Él ofreció esa vida perfecta como un sacrificio perfecto para pagar por los pecados de la humanidad. Y en la cruz entonces Él selló la promesa. Como vimos ahorita, el pueblo judío tenía que ofrecer sacrificio tras sacrificio para tratar de purificarse. Cordero tras cordero tenía que morir constantemente en el templo para tratar de ellos experimentar purificación. Y nunca era suficiente, siempre tenía que seguir los sacrificios. Era necesario que alguien viniera a ser el último cordero, alguien vivir una vida completamente perfecta y ofrecerse como sacrificio. Y esto es justamente lo que vino Jesús a hacer. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús entrar en una ocasión, él dijo lo siguiente: allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando María y José trajeron el niño al templo para ofrecer sacrificios y poder ser purificados, ellos no tenían dinero para poder comprar un cordero y poder ser purificados. Pero tenían en sus brazos al Cordero de Dios que más tarde quitaría el pecado del mundo y los purificaría a ellos y al resto de la humanidad. Con eso Dios cumplió su promesa. Y todos sabemos que al tercer día después de esa crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos, asegurándonos que Dios es un Dios que cumple sus promesas, asegurándonos que por muy difícil que sea este mundo, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar aquí, un día vamos a estar en la eternidad con nuestro buen Dios, donde vamos a celebrar con Él por siempre y para siempre sin más dolor. Y si Jesús cumplió esa promesa, podemos estar seguros de que Él cumple cualquier y otra promesa, mis amados. Tal vez no estás experimentando gozo esta Navidad, pero es posible que no lo estás experimentando porque tu esperanza está en el lugar correcto. Tal vez estás poniendo tu esperanza en tus circunstancias, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu amistad, en tu salud, en lo que te dijo el médico. Y Dios te está diciendo hoy: no, hay un lugar más seguro donde puedes poner tu esperanza. Es en Dios y en sus promesas. Y el Señor Jesucristo es la señal de que las promesas de Dios se cumplen. Si tú no lo conoces, si tú no tienes una relación con Él, yo espero que hoy sea el día en que tú puedas rendirte a Él y entender lo que la Navidad verdaderamente significa. La promesa de Dios cumplida, y que por lo tanto tú puedes experimentar gozo a pesar de lo que estés viviendo. Si tú ya eres un creyente, ya tienes la esperanza de la Navidad, Jesús en tu vida, yo quiero dejarte saber que si Jesús nos asegura una vida eterna con Él, podemos estar seguros que caminemos lo que caminemos en esta tierra, Él va a estar con nosotros. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Tal vez la Navidad no es lo que esperabas. Tal vez las circunstancias no son las mejores. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios de promesa. Y si Dios cumplió la promesa de salvarnos y darnos vida eterna por medio de Jesús, podemos caminar con Él sabiendo que su plan es mejor que el nuestro. Permítame orar por ustedes. Amado Dios, gracias. Porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno, un Dios que cumple tus promesas.
A pesar de las dificultades que podemos enfrentar en este mundo, tú estás a cargo de nuestra vida. Ayúdanos a poner nuestros ojos, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti y en tus promesas y no en las circunstancias que vivimos. Y de esa manera experimentar el gozo verdadero, el gozo de la Navidad. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.